que nos sostiene no terruñó de quimeras. Desde el fondo de la historia regresan sus montoneras con el coraje de siempre y la razón por bandera. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas acampa Gualeguaychú. Véngase al corte, comadre, que no la pesquen dudando y no me afloje la cincha, porque vienen empujando. Por los que vendrán mañana habrá que seguir luchando. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Javier Villanueva, ¿pensabas hace un año atrás que el país iba a estar detrás de esta movilización? Sorpresa es el acompañamiento que tenemos de toda la gente de Buenos Aires, de instituciones, algunas similares. Comencé a interiorizarme sobre el tema del extractivismo cuando la asamblea de Gualeguaychú, que estaba peleando contra la instalación de la planta de celulosa en la ribera del río Uruguay, me contactó para ver si les daba una mano para registrar la marcha hacia el puente San Martín, que une Argentina y Uruguay, sobre el río Uruguay. Y entonces fui a cubrir la marcha. 80.000 personas sobre el puente diciéndole no a las papeleras, que en realidad era no a las plantas de celulosa. Los habitantes del pueblo de la nación argentina, en ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, declarados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, proclamamos nuestra irrenunciable lucha por la vida en todas sus manifestaciones, la soberanía de los pueblos, la defensa del agua, por una Latinoamérica libre de contaminación, por nosotros y por los que vendrán. Sí a la vida, no a las papeleras. San José de Gualeguaychú, 30 de abril de 2006. Gualeguaychú no va a aflojar, que lo sepa el mundo, que lo sepa el mundo. Aire limpio, agua limpia, no la papelera. Soy el presidente de la Comunidad de Azul Pampa, mi nombre es José Raúl Mamaní y actualmente estamos construyendo nuestro salón acá en esta comunidad y todo es esfuerzo de la gente que vive acá. Y este salón es para todo, para hacer reuniones, para hacer algunos eventos, fiestas más que todo, digamos, reuniones de la comunidad, que se hace una asamblea mensual. Y durante el año se hace una asamblea de todas las comunidades bienes que se llama UPAC. Ahí nos juntamos, todas las comunidades, somos 24 comunidades. Soy de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de la provincia de Jujuy. Nosotros hacemos la caminata por el agua y la vida todos los años a principios de octubre y hasta el 12 de octubre. Digamos, tenemos una gran lucha contra la megaminería, la contaminación del agua, los despojos que se producen en las comunidades a través de la megaminería y por sobre todo hacemos esta lucha y esta caminata por la supervivencia de nuestras comunidades. La megaminería, así como otros grandes proyectos
que tienen los gobiernos nacional, provincial y municipal no solamente afectan al ambiente, sino también afectan a la sociedad y especialmente a la sociedad indígena, la cual tiene muchos problemas, sobre todo con el tema de la minería. Yo soy un jubilado de Mina del Aguilar, trabajé en minería, trabajé en exploración, esas cosas, pero anduvimos también pues yo fui en la mina, era chofer de geología, donde hacen exploración, esas cosas, ¿vio? Como yo trabajé allá, tengo conocimiento en las comunidades de lo que es la minería. Digamos, te lleva el agua, te lo consume mucho el agua. Hay comunidades en Aguilar que alrededor carecían de agua, que después se hicieron la demanda a la mina Aguilar por falta de agua. Ese es el tema de la minería que te llevan a... Después, y a pesar de eso, la minería, le digo una cosa, que la riqueza se le llevan las empresas que vienen de afuera. Nosotros, nada. Tanto la empresa minera como los estados municipal, nacional y provincial toman las tierras de las comunidades sin consulta, sin tener el consentimiento y sobre todo a la fuerza, ¿no? A través de la fuerza, con la policía, con los fiscales, con los funcionarios de estados y por sobre todo infundiendo el miedo, ¿no? El miedo a un pasado que tuvo de mucha violencia en estos lugares y en los pueblos indígenas, infundiendo que va a volver lo mismo. Entonces, ante el temor, muchas veces los hermanos y hermanas ceden y bueno, los primeros que tienen problemas con la entrada de estas mineras y la toma de tierra son los abuelos, ¿no? Los que viven, abuelos y niños viven en las comunidades. Porque necesitamos un agua bien pura, porque la minería yo sé que es el agua que contamina siempre. ¿Sí? En cambio el agua es para nosotros, para que podamos vivir, porque acá únicamente criar animales y la siembra y no tenemos otro, digamos, y nuestros productos llevan acá Humahuaca, que más cerca, Brapampa. Una vez tomadas las tierras, la minería y el Estado implanta una forma distinta de administrar sus territorios, una forma económica y también política y cultural, ¿no? haciendo distintos cambios en la sociedad. Entonces, de pronto la sociedad indígena del lugar se ve sometida a las reglas, no solamente del Estado colonial, sino también de las mineras coloniales, ¿no? Que son los representantes de los países del primer mundo, ¿no? Un saqueo que se produce, que también no solamente se produce el despojo territorial, sino también el despojo cultural. El Estado argentino, el Estado jujeño, hace mucha propaganda, difusión, publicidad a través de los medios y también a través de las escuelas, de los científicos, de la iglesia y de distintas instituciones a favor de la megaminería. Es decir, que es una lucha la que tienen las comunidades contra este modelo de explotación minera que es colonial, que tiene 500 años en nuestras tierras. Es un modelo que no solamente fue implantado hace tiempo, sino que también es un modelo que continúa desde la época de la colonia y que continúa con las mismas instituciones que fueron cómplices del genocidio en nuestras tierras desde el principio de la colonia, ¿no? Siempre es complicado empezar a contar dónde empiezan los extractivismos. Abordajes como por ejemplo el de Horacio Machado Arauz, que ubica al extractivismo como el momento en el cual se entra con la conquista de América a estos territorios y se empiezan a multiplicar formas de dominio, evidentemente encaja bastante bien para explicar lo que significa las formas de ultraje que hemos tenido desde el siglo XV hasta la actualidad. A partir del siglo XVI, el territorio fue paulatinamente ocupado por los españoles. Desde los primeros tiempos de la conquista, los españoles lo recorrieron en busca de sus tesoros, la plata de Cochinoca y el oro de Rinconada y Santa Catalina. Los viejos caminos, transitados por las caravanas de llamas, que iban desde la costa del Pacífico hasta las Yungas, fueron parcialmente reutilizados por los conquistadores españoles, aunque el eje de la circulación fue variando para consolidarse de manera privilegiada en el sentido norte-sur.
Los estados, por un lado, aparecen como garantes de esas formas extractivistas, garantes legales. En el caso de Argentina, por ejemplo, es clarísimo que todo el corsé legal que garantiza la megaminería hoy son medidas que fueron tomadas durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem. Es un corsé legal que de hecho nunca se revirtió. También garante en términos represivos, fuerzas represivas mandadas por el Estado, a veces provinciales, a veces nacionales, pero que directamente actúan sobre las comunidades que resisten. Características que están bien reconocidas, que toman algunos nombres propios dependiendo de qué se trata. Va tomando formas diferentes en función del país. En general aparecen un elemento común, que es el problema del agua, como uno de los grandes elementos en un contexto global de escasez del agua, en un contexto regional y local donde eso se ha multiplicado y donde inclusive no solo se trata de escasez o presencia, sino de contaminación química a partir de desechos. El tema del agua se ha vuelto primordial. Y prácticamente todos los extractivismos tienen como el agua un elemento rector. También nos han dicho que el agua es un recurso renovable. Es un recurso natural al cual podemos recurrir y recurrir. Total, el agua se evapora, se condensa y vuelve el ciclo y siempre tenemos el agua. Bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? La contaminan porque se explota, se derrocha. Y en esto está el extractivismo. Todas las actividades extractivas tienen al agua como principal recurso. La minería, para sacar los minerales de las montañas, necesitan millones de litros de agua. ¿De dónde la sacan? De los glaciares, subterráneas, y la devuelven al ambiente. ¿De qué forma? Totalmente contaminada. Las pasteras que tiran todos sus desechos a los ríos. Las actividades de cría intensiva de animales, que todos los residuos van a parar al agua. Y ni hablar de las megaciudades, que también son productos de estas actividades extractivas. Porque las actividades extractivas toman el territorio y lo vuelven inhabitable para las poblaciones. Y entonces se produce la concentración en las grandes ciudades. Y las grandes ciudades tiran todos sus desechos a los ríos, a los mares. Y así volvemos a un agua que deja de ser un bien común, deja de ser útil para la vida. Obviamente el capitalismo se desarrolla a través de relaciones de poder, es decir, no es posible pensar el capitalismo sin relaciones de poder y entonces sin estrategias de acaparamiento o de monopolización. Y entonces el territorio siempre es uno de los propósitos fundamentales de la dominación capitalista. Entonces los grandes poderes en los diferentes momentos de su historia han ido intentando tomar posesión sobre algunos de estos recursos y territorios. Y entonces todas las regiones donde hay agua son regiones donde se ha puesto el ojo y donde observamos incluso el desarrollo a veces de planes o de políticas que aparentemente no tienen nada que ver con el agua, pero sí tienen que ver con la posibilidad de tener una incidencia mucho mayor en el territorio en general, ¿no? Incluyendo el agua. Bueno, entonces se diseña a partir de ese momento una estrategia que avanza, por un lado, con tratados de libre comercio o con acuerdos comerciales que permiten el paso de inversiones, sobre todo de las grandes transnacionales, a estos territorios, pero que además se acompaña con toda esta política neoliberal que viene desde un poco más lejos de flexibilizar las reglamentaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de minería o de petróleo, en general en los países no se admite inversión extranjera hasta que el neoliberalismo empieza a cambiarlas. Y a partir de ese momento, bueno, se abre la puerta y entonces se abre también a través de los tratados la aceptación de las inversiones en esos campos.
hacer un mapa de Argentina hoy significa adentrarse en diferentes formas extractivistas que toman nombres propios y que tienen elementos comunes. Se llaman megaminería, se llama extracción de litio, plantaciones forestales en el sur y en el norte, que de hecho, por ejemplo, son claves con los incendios, offshore, las megafactorías de animales que siguen ahí latentes los acuerdos con China. Digo, es un mapa tan brutal como isomórfico, toma formas más o menos comunes con algunos nombres propios, pero la lógica es la misma. Las lógicas son lógicas de tomar bienes comunes, de expulsar comunidades y de generar en el mercado internacional, productivo, financiero, la circulación de estos commodities. En ese esquema, evidentemente uno de los grandes proyectos extractivistas que se han montado ahí claramente fue a partir de la década del 90, Argentina no tenía tantos antecedentes en volumen, fue la megaminería, garantizada por este corsé de leyes. La megaminería se presentó con fuerza en varias de las provincias, en algunas obtuvo un rechazo, pero después provincias como San Juan, Catamarca, que abrazaron rápidamente la megaminería en nombre de una exportación de oro y otros metales que nunca les trajo el bienestar. Todo un esquema general que ubica a las comunidades que resisten como deambulando entre un progreso que nunca llega, una resistencia que los ubica como delincuentes y teniendo que ofrecer su sacrificio de tierras y cuerpos para ajustar una balanza comercial a partir de los ingresos de dólares del cual de alguna manera solo podrá subsanarse con más extractivismo. Y con esto es muy interesante la situación que se empieza a perder, que es causa y que es consecuencia, y estando actualmente en Argentina con mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, la única solución que proviene de los sectores gubernamentales es más extractivismo, como si además esas formas extractivistas que hablamos no hubieran tenido que ver con esta propia situación socioambiental que estamos viviendo. Tendría más o menos 100 metros de ancho por 80 de largo. Y bueno, teníamos todo, acá teníamos plantaciones, teníamos de... Sí, cosechábamos maíz, cosechábamos... Y por el río pasaba por atrás, esto era finca, todo esto. Finca. Al poco tiempo nomás, de que la mina empezó a trabajar, ya se empezó a morir los animales. Porque veía agua y ahí caía, porque quedaba lejos las aguaditas donde iban a tomar agua. Tomaban ahí, ya venían ahí por la orilla del río, ahí caía la vaca prácticamente, de ahí por los caballos también. Bronca y tristeza y todo, porque sea que está toda mi infancia, yo lo trabajé acá, de chico, de aquí nacido, bueno, todo esto era... O sea, en hecho éramos felices acá nosotros. Teníamos todo lo que queríamos, teníamos cosas, teníamos animales. Y bueno, y ahora al no ver nada, siento mucha bronca. Yo esperaría que, qué sé yo, la gente responsable de esto que se haga cargo y reconozca lo que hiciera. Así que esas son algunas de las consecuencias. Y la otra, además de todos estos temas socioambientales, son modelos de desigualdad social. Son modelos en donde se ve claramente que lo que hay es una transferencia de recursos de un sector de la población a otra, donde todas estas consecuencias nunca son, en general son irreversibles, digo, pero nunca son subsanadas por los propios sectores que impulsan, y la atención primaria de un niño o una niña que tiene cáncer no correrá por esos sectores, la pérdida de un productor por la escasez de agua del río Paraná no correrá por esos sectores, la pérdida que tiene un apicultor por sus abejas no correrá por esos sectores. Así que entre esa degradación de la matriz productiva, esa desigualdad social y la pérdida de bienes comunes como el agua, evidentemente aparece la mayor parte de las consecuencias visibles de este modelo. Empezamos
a preocuparnos cuando nos enteramos que habían proyectos mineros cerca de la Laguna del Diamante, un lugar que para nosotros es muy especial, es un lugar emblemático de San Carlos, Volcán Maipo, Laguna del Diamante. Y nos preocupamos porque, bueno, sabíamos que una empresa minera quería venir y trabajar ahí. No teníamos ninguna idea, no sabíamos cómo se hacían los proyectos mineros, cómo era este nuevos procesos de extracción de minerales. Habíamos tenido noticias de allá de la poblada de Esquel de marzo del 2003. Nos pasaron alguna información y con esa información armamos una reunión entre vecinos. Lo que se decidió en esa primera reunión es que esto mismo que habíamos visto y esa misma información que teníamos debíamos transmitirla a otras personas. Ese estilo de ir lugar por lugar y qué sé yo, logró que todo el 2004 muchísima gente se empezara a preocupar y que llegáramos al 2005 con las primeras acciones públicas, ¿no? Bueno, de ahí en adelante hasta septiembre se fue produciendo una movilización muy grande que acaba exigiendo que no se hiciera el proyecto minero. El gobernador se preocupó y mandó un proyecto de ley de ampliación de la reserva Laguna del Diamante, de tal forma que el proyecto minero que estábamos cuestionando quedaba dentro de la reserva y la ley de reserva directamente hacía que fuera imposible dejarlo entrampado el proyecto. Así que fue el primer triunfo popular y la verdad que fue muy bueno para todos nosotros porque nos dimos cuenta del poder que tiene la gente cuando se moviliza. Bueno, San Carlos había tenido ese logro, para nosotros era muy importante, y en la reunión siguiente de la asamblea dijimos, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Porque nosotros nos sentíamos protegidos, y podíamos quedarnos tranquilos, digo, San Carlos quedaba fuera de cualquier proyecto minero. Pero surge la duda, ¿no? Decir, bueno, y la responsabilidad social, la responsabilidad humana con el resto de la provincia, y nosotros dijimos, vamos a seguirla, vamos a provincializar, y empezamos a hacer cortes informativos en las rutas, que hasta ese momento no habíamos hecho. En el 2006, ya toda la provincia movilizándose, ya había una organización provincial que era la ANPAP, las Asambleas Mendocinas por Agua Pura, y en el 2006, bueno, empieza el destratamiento legislativo del veto del gobernador. Y nos empiezan a seguir toda la semana, digo, varios meses interminables de ir todos los martes, todos los miércoles, porque ellos posponían, lo vamos a tratar la semana que viene, lo vamos a tratar la semana que viene, hasta que General Alvear tomó el toro por las astas, como decimos nosotros, y empezó a cortar la ruta y dice, no vamos más a Mendoza, queremos que nos protejan de la minería, y bueno, fueron 15 días muy fuertes, de cortes totales en General Alvear, varios cortes. Empezamos a cortar también nosotros acá, empezaron a haber manifestaciones en la legislatura, digo, la gente de Mendoza iba a la legislatura a exigir la ley, y así fue como entre el 19 y el 20 de junio del 2007, finalmente el gobernador, acorralado por la provincia, porque la provincia estaba realmente sitiada, cortada por todos lados, exigiendo una respuesta definitiva, dan la sanción definitiva, la de los dos diputados senadores dan la sanción a la ley 7722 y la promulgación del gobernador. Después vendría la etapa de defenderla, la etapa de las denuncias de inconstitucionalidad, la legislatura porque la querían violar con San Jorge, la Corte Suprema de Justicia, digo, todo lo que ha ido pasando hasta el 2019 con esta gran movilización. Acá estamos en la Plaza Independencia en Mendoza, el lugar que nos ha reunido durante mucho tiempo. Somos integrantes de la Asamblea Popular por el Agua, una de las asambleas territoriales de la provincia de Mendoza. Todo el movimiento asambleario, su nacimiento es justamente en contra de la megaminería, también bueno, ahí está Inés que es de San Rafael, también en contra de todo lo que es el uranio que hemos tenido en el sur. En Mendoza toda esa lucha que ya tiene casi 20 años, 18, y el logro que hemos tenido es una ley que prohíbe las sustancias tóxicas en la minería metalífera en todas sus etapas y además hace que todo proyecto de minería metalífera tenga que pasar por la legislatura. Hemos tenido la situación de inconstitucionalidad desde que salió la ley, fue declarada constitucional en la provincia y fue declarada constitucional en la Justicia Nacional. Bueno, esta ley siempre está siendo puesta en jaque y en el 2019 lo primero que hizo el actual gobernador Suárez, derogarla.
y eso provocó lo que nosotros le llamamos el Mendozazo del agua, una recuperación por parte del pueblo mendocino de la 7722, bueno, con amplia participación popular y a lo largo y ancho de toda la provincia. Yo cuando pienso en mi asamblea, pienso en todo lo que hemos transcurrido en este transcurrir de hace 15 años ya, en 2007, comenzamos a luchar en defensa de nuestra agua, el agua de Mendoza. El hecho que seamos una asamblea que está en una ciudad, eso por ahí nos ha traído mucho trabajo de concientización, que lo hacíamos desde un principio cuando las personas de la ciudad no entienden, ¿no?, que el agua esa que todos los días tienen cuando abren la canilla viene de algún lugar y que es de allá, de las nacientes de nuestros ríos. Realmente amenazada por todos estos proyectos megamineros, por el fracking y por un montón de otros proyectos que tienen que ver con el uso ilógico, digamos, ¿no?, o un uso desproporcionado de nuestro recurso hídrico. Si puedo decir algo es que me siento muy orgullosa de pertenecer a nuestra asamblea y creo que hemos hecho un trabajo realmente hermoso en defensa de lo que más queremos, que es la vida. El ave viene a beber del arroyito que va. Si yo no lo cuido, el ave no beberá. Uvas me da este parral, naranjas el naranjal. Si yo no los cuido, no las podré disfrutar. Son esperanza de vida y paz. Si yo los cuidara, mi tierra florecerá. Laray, lara, lay, lara, laray, lara, lay, lara. Si yo los cuidara, mi tierra florecerá. Si hay trigo yo tendré pan, leche del tambo traerán. Si yo no los cuido, mi futuro morirá. Laray, lara, lay. En esta mañana nos estamos dirigiendo hacia el dique Chipoleti y hacia el otro dique hasta Potrerillos, que son los dos embalses que hay sobre el río Mendoza. Vamos a ver cómo viene el curso del agua por el río Mendoza, clarificada ya por el río, por allá en Potrerillos, que allá quedan los lodos, las arcillas, y llega el agua clara acá. Y acá se divide y queda el río Mendoza, el cauce, totalmente vacío, y viene todo por acá, por el cacique Guaymallén, que vamos bordeándolo en este momento. Son alarmantes los pronósticos y cómo está la reserva de los diques. Mi nombre es Laura González. Bueno, en este momento vivo en la zona del Cabadito, Mendoza La Valle, y el agua acá te dan cierta cantidad y si te pasas viene multa, todo. Nosotros somos 12, 12 todos los días, digamos, y cuando vienen mis demás hermanos somos cerca de 20 y no nos alcanza. En el puesto los animales es agua de pozo, pero ahora el agua también ya, como que dicen, los pozos también está como bajando las napas de agua.
Ya no dan lo como sabían dar antes. Tiene que ser un milagro para tener plantas, digamos, acá. Y más de fruta, digamos, verduras, sí. Cuesta muy mucho. Por el agua, y la tierra dicen que es apta porque la han examinado y sí, dicen que es apta pero el agua es lo que falta. O sea que Se les poca, es mala y cada vez menos. Sí. Es la situación del campo mendocino. Continuamos en Radio Tierra Campesina FM 89.1 y te repasamos las vías de comunicación. Podés hacerlo a través del teléfono celular al 2612-797874 o también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Búscanos como Radio Tierra Campesina. Bueno, mi nombre es Daniela Niegas, soy parte de la UST Campesina y Territorial, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra. Y el tema del agua es una problemática desde hace mucho tiempo. El agua no está apta para consumo y desde la UST Campesina y Territorial hace años que se viene elaborando el derecho al acceso al agua y se han implementado cisternas de placa en diferentes zonas del secano lavallino. Y ahora en verano, como no se puede juntar, tenemos que comprarla. Acá el tema de las acequias. Viene agua, pero nunca es suficiente para los productores y productoras que hay en la zona. Hoy la disputa y la discusión está sobre eso, digamos, siempre los productores y las productoras salen a reclamar porque la hora de agua que pagan y que les toca no es la misma que hace 20, 30 años que tenían para llegar toda la producción que tenían. Hoy en día pierden mucha producción porque no alcanzan a llegar todo lo que tienen y ya últimamente ni se arriesgan a producir en esas hectáreas. Este problema del tema del agua, si llega hoy en día poca agua, menos llegaría si se instala la minería acá en este pueblo o más en Mendoza. Si nos alcanza el día, vamos a estar yéndonos también a la cuenca del río Tunuyán también, que es importante, otro de los ríos que riega nuestras tierras mendocinas. Mi tierra florecerá. Si yo los cuidara, mi tierra florecerá. Bueno, nosotros estamos acá en una fábrica hacemos dulce. Somos un grupo grande, Creces del Pie. Somos algunos que hacemos huertas. Y es escasa el agua. Hemos tenido ciertos problemas de ir, juntarnos los vecinos y a reclamar por el agua, porque había semanas enteras que no teníamos nada, ni en nuestras casas. Así que es una lucha con el agua. Tenemos un problema también con el agua de riego. Entonces no nos alcanza para regar nuestras huertas. Se nos están secando las plantas. Tenemos a veces que regarlas con un balde, las plantas para que puedan seguir. Pero igual el tomate, por ejemplo, cosechamos, hicimos 2 pasaditas y ya se secaron las plantas. Los viñateros de la zona no alcanzan a regar toda la viña. Y es un problemón porque estamos en escasez de agua. Los árboles están saliendo las hojas ya. No estamos en otoño, pero ya están secándose. El agua es escasa y cada vez está siendo más escasa. Entonces debería ser muy tonto pensar en poner en riesgo, aunque sea un poco, ese bien natural. No nos vamos a creer nunca que un modelo extractivista va a ser sustentable, porque es extractivista justamente, o sea, es imposible que lo sea. Y porque ya hay casos sobrados en todas las partes del mundo de qué es lo que pasa. Entonces, por supuesto que eso es totalmente contrario a poder desarrollar un pueblo con otros valores, con otra lógica, con producir alimentos sanos, que es lo que nosotros decíamos, por eso nos encolumnamos también en esa defensa. Cuando hay falta de agua, se te corta primero en el barrio más humilde, en estos momentos que hay muchísimo calor no hay agua, y de ahí para adelante, o sea, el agricultor siempre el más chico, no la empresa que tiene posibilidades de perforar. Luchas acá en Mendoza contra la megaminería ya llevan muchos años, o sea, distintos intentos. Un hecho emblemático fue cuando se intentó modificar, o sea, no se intentó, se modificó la 7722 para que la megaminería tenga el camino abierto, y ahí se fue armando toda una movida
que en distintos departamentos, pero puntualmente desde San Carlos se propuso hacer una marcha desde San Carlos del Valle de Uco hasta Mendoza, y eso se hizo y terminó siendo como una movida popular que se sumaron de distintos departamentos, y a partir de ahí, o sea, esa marcha nosotros la declaramos como una marcha histórica. Como todo un pueblo quiere defender, más allá de todo el lobby que armaron, más allá de todos los acuerdos políticos de roscas, más todos los medios, los grandes medios, haciendo oídos sordos a todo lo que pasaba. Y bueno, fue impresionante esa movida, poder vivirla y poder ver cómo todo un pueblo se encontraba justamente en la calle, saliendo de acá de lo del código contravencional, que acá está el código contravencional, que es un código propio de la dictadura más o menos, que no podés salir a manifestarte a la calle, y con ese código puesto no pudieron hacer nada porque había miles y miles de personas sobre la ruta 40 caminando. El título era la defensa del agua, así que tuvieron que volver para atrás y dejar la 7722 como estaba.